El pasado 22 de mayo de esta anualidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional Jalapa y la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral y las autoridades electorales del Estado de Veracruz, llevaron a cabo el foro Los Derechos Político-Electorales de las Personas con Discapacidad, con el propósito de impulsar la cultura de inclusión de personas con discapacidad en el ámbito de la protección de los derechos político-electorales. El presidium del evento estuvo integrado por el magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa, Adín Antonio de León Gálvez, el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, la maestra Paloma Orona García, de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por el consejero presidente del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, José Alejandro Bonilla Bonilla. Además, se contó con la presencia de representantes de asociaciones civiles y organizaciones dedicadas a temas de discapacidad, personas con discapacidad, estudiantes y medios de comunicación. Vivimos tiempos de cambio, tiempos, diría yo, afortunados, que nos permiten como sociedad poner el acento en aspectos que durante mucho tiempo fueron ignorados o que por lo menos estuvieron olvidados. Seguramente al paso de los años, la historia reconocerá los finales del siglo XX y los inicios del XXI como lapsos en que el mundo se dio cuenta que un referente fundamental para construir mejores ámbitos de convivencia es el tema de los derechos humanos. Derechos humanos que, hay que decirlo, debemos mirar desde la transversalidad. En el tema que nos ocupa y que se refiere a los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, esto se aprecia con una enorme claridad. Por un lado están los derechos político-electorales que desde su creación, el antiguo IFE y el actual INE, con el resto de las instituciones electorales, se ha dedicado a garantizar y a promover. Pero hay muchos otros que se cruzan y de los que no podemos ser ajenos. En este caso, el derecho a la inclusión. Dice la UNESCO que la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad en el enriquecimiento de la sociedad. Eso lo tenemos muy claro en el Instituto Nacional Electoral y de ahí la creación del protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla, que es el instrumento que nos permite garantizar la no discriminación a este segmento de la población. Es un protocolo que por supuesto no se diseñó en el escritorio de algún funcionario o como resultado de alguna ocurrencia. Por el contrario, se gesta al amparo de los tratados internacionales que ha firmado nuestro país y de los ordenamientos legales con que contamos, específicamente la Constitución General de la República, la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación y la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. Nace además atendiendo a la progresividad de los derechos humanos, y es que no basta garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio del voto. Era necesario también generar las condiciones necesarias para que quienes hayan sido seleccionados y quieran hacerlo puedan participar como funcionarios o como funcionarias de mesas directivas de casilla. Hay que decir también que la elaboración de este protocolo se hizo con la participación de los actores involucrados. Ellas y ellos fueron quienes se hicieron escuchar para incorporar sus demandas a partir de sus propias necesidades. Con herramientas de esta naturaleza, el Instituto Nacional Electoral no solamente garantiza a las personas con discapacidad su derecho a fungir como funcionarias y funcionarios de casilla, sino que marca la pauta para que otras instituciones se ocupen de este tema que es vital para la construcción de una democracia en donde todas y todos podemos participar en igualdad de condiciones. Con una gran satisfacción puedo afirmarles que el OPLE Veracruz,
conjuntamente con los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral, mantenemos en el ámbito de nuestras respectivas responsabilidades un esfuerzo permanente para asegurar de manera efectiva que las elecciones del 1 de julio sean las más incluyentes en la historia de la entidad, conscientes de la importancia de propiciar una mejor forma de representación y defensa de los intereses de personas con discapacidad en espacios de vida y decisión pública. La naturaleza de las elecciones es la de asumir que éstas las lleven a cabo ciudadanas y ciudadanos, todas y todos, sin ningún tipo de discriminación. Este 1 de julio se espera que las más de 10.600 casillas que instalarán en todo el estado contarán con los materiales suficientes para facilitar el voto, aplicándose el protocolo para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarias y funcionarios de casilla, como ya lo mencionó mi colega, el delegado del INE. Autoridades electorales, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil trabajan a favor de los derechos de las personas con discapacidad en torno a las medidas de inclusión que se deben implementar para garantizarles el derecho al voto. Les exhorto a que derribemos todas las barreras sociales restantes para erradicar la discriminación y la vulneración de sus derechos. Construyamos un nuevo modelo social que comprenda la diversidad, los derechos humanos y la inclusión. Como sociedad tenemos una deuda histórica con las personas con discapacidad. No podemos hablar de democracia si no se ejercen todos los preceptos normativos en un piso parejo de oportunidades para acceder a puestos de elección popular. Por ello es importante fortalecer el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales y promover que la inclusión se ejerza cotidianamente y no solo se quede en las leyes. Como parte de un sólido entramado institucional y sobre todo gracias al intenso esfuerzo del INE, para esta elección se han adoptado diversas medidas para garantizar el derecho al voto a todas las personas con discapacidad, ya que se contará con mamparas especiales para quienes lleguen a la casilla en silla de ruedas, plantillas en sistema braille para invidentes y débiles visuales, además de que los funcionarios y funcionarios de casilla están capacitados para que las personas que así lo requieran sean acompañadas por su perro guía. Asimismo, se han realizado simulacros de la jornada electoral con el objetivo de tomar en cuenta las opiniones de quienes requieren atención especial por presentar discapacidad motriz, intelectual, visual, psicosocial, auditiva, de lenguaje y de talla baja. Este esfuerzo cobra mayor relevancia gracias al compromiso y participación de organizaciones de la sociedad civil. Finalizo recordando que en una sociedad que reconoce en todos sus miembros la misma dignidad, igualdad y derechos, es una sociedad más justa, más equitativa, pues respeta y valora las diferencias que la enriquecen en un ámbito de libertad y pluralidad. De forma general, los derechos políticos son aquellos que la Constitución otorga a los ciudadanos, como el derecho de votar, ser votado para un cargo de elección popular, de asociación y afiliación política o a participar en los asuntos públicos del país. Estos derechos también garantizan el ejercicio del derecho de petición, de libre manifestación de las ideas, ya sea en forma oral o escrita, con la limitante de que solo pueden ejercerlo los ciudadanos mexicanos. Por su parte, en términos también genéricos, la discapacidad es una condición humana que genera ciertas dificultades para desarrollar tareas cotidianas en relación a la mayoría de las personas cuyo origen suele ser algún trastorno de las facultades físicas o mentales. Desde esta perspectiva, todas las personas, con independencia de que posean o no alguna discapacidad, son sujetos de derechos político-electorales, por lo cual las autoridades están obligadas a protegerlos sin distinción alguna. Sin embargo, es una realidad que se deben implementar acciones enfocadas a la inclusión social de este grupo de personas para potenciar y hacer efectivos sus derechos humanos, entre los cuales están, desde luego, los derechos político-electorales. Ciertamente, en un primer momento, las personas con discapacidad fueron tratadas como objeto de políticas asistenciales, de cuidado o de auxilio, y no como sujetos de derechos.
Ello propició una evolución histórica de los derechos humanos en general, que a su vez ha dado lugar a diversos marcos o lineamientos normativos internacionales y nacionales especializados en el tema, entre los que podemos mencionar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que constituye el tratado internacional más importante de este siglo, en cuyo artículo 4 el Estado se obliga a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. El Informe Mundial sobre Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, en el que se presentan recomendaciones para la adopción de medidas de alcance nacional e internacional para personas con discapacidad. Asimismo, las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas como instrumento para supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales. Por supuesto, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece el reconocimiento de los derechos humanos a todos los mexicanos, así como la vigencia de los tratados internacionales y la prohibición de discriminación por razón de alguna discapacidad. Finalmente, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Como se puede advertir, la tendencia apunta a la implementación de políticas, medidas y acciones que contribuyan a garantizar de manera real y efectiva la ampliación y cercanía de los derechos político-electorales con el objetivo de lograr una verdadera inclusión en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Me presento ante ustedes para dirigir este mensaje con motivo del foro Los Derechos Político-Electorales de las Personas con Discapacidad, el cual constituye una iniciativa de difusión emprendida por el Tribunal Electoral con el objeto de hacer visibles las prerrogativas ciudadanas de las personas con discapacidad como titulares de sus propias decisiones en asuntos políticos y públicos sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás personas. El ritmo vertiginoso de nuestra era nos ha llevado a una evolución acelerada en el reconocimiento y protección de los derechos político-electorales. En poco más de 40 años hemos transitado de un país que se caracterizaba por la escasa o nula participación de los ciudadanos en la vida política nacional a un modelo actual en el que no se puede concebir la ausencia de tribunales y de vías legalmente previstas para impugnar todo aquel acto de autoridad que vulnere o restrinja el libre ejercicio del derecho ciudadano a votar en sus dos vertientes, activa y pasiva, de asociación política y de afiliación libre e individual a los partidos políticos. El avance en la materia ha permitido cerrar la esfera de protección ciudadana y paulatinamente se ha incorporado en este esquema proteccionista a los integrantes de la militancia partidista, integrantes de pueblos y comunidades indígenas, a las mujeres a fin de transitar de un incipiente sistema de cuotas partidistas a mecanismos paritarios que garanticen su efectiva participación política en el reparto del poder. En esta ocasión nos referimos a otro grupo vulnerable que ha sido objeto de discriminación estructural en razón de su condición de personas con discapacidad, quienes en muchos casos no han contado con los elementos mínimos reconocidos por la ley que garanticen su debida inclusión en la sociedad y de esta manera permitir el adecuado ejercicio de su derecho a votar e incluso a ser votados. En efecto, la deficiente atención que se brinda a las personas con discapacidad es resultado de una serie de prejuicios sociales que los catalogan como sujetos incapaces de valerse por sí mismos y más aún, como incapaces de participar activamente en la toma de las decisiones propias de cualquier ciudadano. Es importante recordar que el 3 de mayo del año 2008 entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, instrumento ratificado por nuestro país y con el cual se abrió un mundo de oportunidades y retos para que las autoridades federales y locales adoptaran todas las medidas necesarias para difundir, aplicar y promover su contenido. También destaco que la citada convención
contribuyó a definir y visibilizar a las personas con discapacidad como sujetas de derechos, al especificar y ratificar todos los derechos y libertades de este sector de la población, entre ellos el derecho al voto. Adicionalmente, en el año 2011, México elevó a rango constitucional cualquier tratado o convención sobre derechos humanos del cual nuestro país fuera parte o sea parte. Es decir, que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene carácter obligatorio, por lo que las autoridades electorales estamos obligadas a crear acciones, condiciones y políticas encaminadas a garantizar de manera igualitaria el cumplimiento de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Los procesos electorales que se desarrollan en la actualidad representan una inmejorable oportunidad para tomar acciones decididas que garanticen la participación política de las personas con discapacidad, libre de discriminación alguna. De ahí que deseo que el presente evento contribuya de manera importante a la consecución de tan citado fin. Como parte de las actividades de este foro, se realizó el conversatorio El papel de las autoridades electorales en favor de la igualdad de condiciones para el ejercicio del voto de las personas con discapacidad, el cual fue moderado por el magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, integrante de este órgano jurisdiccional. Yo quiero quedarme, ¿sí? Respetuosamente, ayer escuchando al maestro Melgar, a quien saludo a los dos maestros, porque ustedes, los que me conocen, me han escuchado en otros foros, que yo siempre he insistido en lo que él apuntaba ayer, la cuestión de conciencia, ¿sí? La cuestión que llega a formarse como una estructura o forma de pensar social, ayer lo explicaba desde el punto de vista filosófico, y realmente que es, creo que es el terreno donde más debemos apuntalar. Bienvenidas todas las medidas, son necesarias, jurídicas, políticas, prácticas de Estado, pero yo insisto, junto con el maestro Melgar, que la cuestión es efectivamente la cuestión de conciencia, asumirlo como una situación real. Asimismo, la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 10ª Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, Janet Piteros Méndez, llevó a cabo el simulacro Ejercer mi derecho al voto, con el propósito de mostrar a las personas con discapacidad los mecanismos que se implementarán para garantizar su derecho al voto. También se realizó la conferencia La Procuración de Justicia con Perspectiva de Discapacidad, dictada por los maestros Adalberto Méndez López y Mauricio Melgar Álvarez, consultores independientes. Por último, para cerrar el foro, el magistrado Enrique Figueroa Ávila impartió el taller Esquemas de elaboración de juicio ciudadano con perspectiva de discapacidad. Si las salas del tribunal vamos en la dirección de ir protegiendo, en una primera etapa, recuerdo muy bien, los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. A partir del año 2009, con especial énfasis, los derechos político-electorales de las mujeres. Y no tengo la menor duda de que con estos ejercicios tenemos la obligación de llevar a buen término ya la protección de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Y por último, por supuesto, también cuando la discapacidad lo permita, contar con la firma autógrafa o la huella dactilar de la persona que viene promoviendo ese escrito inicial de demanda. Como ven, la intención de este documento es presentar al conocimiento de la sala del Tribunal Electoral el asunto en donde ustedes consideren que una autoridad de tipo electoral, el Instituto Nacional Electoral, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, los partidos políticos, las coaliciones, los tribunales electorales locales de estos 7 estados de la República, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Oaxaca, si consideran que las determinaciones adoptadas por estos tribunales afectan sus derechos político-electorales, la Sala Regional Jalapa estará atenta al conocimiento y resolución de estos asuntos. También nosotros tenemos competencia para resolver asuntos relacionados con las diputaciones federales,
de mayoría relativa de esta circunscripción plurinominal. Nos ocupamos también de los ayuntamientos, nos ocupamos también de los congresos locales, y por todo lo que se ha venido mencionando a lo largo de la mañana, creo que es importante que tomemos nota de que las salas regionales coadyuvamos con nuestra sala superior en la atención de que toda controversia, todo conflicto de tipo político electoral tenga una solución estrictamente apegada a derecho. Y por supuesto, el derecho construido no solamente a partir de nuestra Constitución, y ya como lo explicaban los maestros en la mañana, a partir del año 2011 tenemos un nuevo paradigma en donde en ese último párrafo del artículo 1 constitucional, fíjense ustedes, comienza a identificar como factores de discriminación inaceptables, empieza por el género, luego la edad, luego el origen étnico y a continuación las discapacidades. Y les quiero decir que cada una de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estaremos atentos a que ningún asunto de esta naturaleza no tenga la resolución que cada persona, cada ciudadana, cada ciudadano espera de un tribunal que se haga cargo de manera responsable del ejercicio de sus derechos político-electorales.